Casa de Israel, redimidos de las naciones, presenta. Vamos entonces a dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Como les decía, la enseñanza del día de hoy tiene como título el riesgo de seguir a Dios, de seguir al Eterno, al Creador, al Boré Olam, Ribono Shel Olam, Elohim, el Shaddai, Hashem es su nombre. Entonces, en esta parasha voy a hacer un pequeño resumen antes de empezar ya en materia, ¿no? Antes de ir al grano. Y vemos aquí el llamamiento de Abraham, ¿verdad? La confirmación de ese llamamiento que el Eterno había hecho a Abraham en el capítulo 12. Sí, vete de tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Digamos que aquí hay un riesgo ya, porque el Eterno le dice a Abraham, vete de tu tierra, o sea, vete de donde estás acostumbrado a vivir, vete de la compañía de aquellas personas con las cuales has vivido desde que naciste, tu infancia, tu juventud, ¿verdad? Y es un riesgo, ¿cierto? Es un riesgo salir de aquel lugar donde hemos estado acostumbrados, donde hemos tenido, digámoslo así, ese confort, ¿cierto? Entonces es un riesgo. Luego en el verso 2 dice, y haré de ti una gran nación. Entonces vemos que muchas personas quieren la bendición, pero no quieren el riesgo, no quieren correr el riesgo, pero reclaman la bendición. Reclamamos la bendición todo el tiempo, bendícenos Padre, bendícenos, y a veces la bendición no llega. ¿Por qué no llega? Porque no estamos dispuestos a correr ningún riesgo. Queremos recibir la bendición en la comodidad de nuestra casa, en la sala viendo la televisión, ¿verdad? Ay, Padre, que traigas muchas bendiciones sobre nosotros, aleluya, mientras estamos sentados en la casa viendo televisión, ahí bien rico, descansando, ¿verdad? Pero no queremos correr la bendición, el riesgo, no queremos hacer el sacrificio. Y mire que esto es condicional. Mire lo que dice acá. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y eso es un incondicional. Y, o sea, ¿estás dispuesto a correr el riesgo? Estoy dispuesto, muy bien. Te voy a hacer una nación grande. Te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre y serás bendición. O en ti se bendecirán otras personas. Dice la versión las versiones hebreas. Aquí dice, y serás bendición. En la versión hebrea dice, y se bendecirán en ti otras personas, o se bendecirán en ti todas las familias de la tierra. Entonces, primer punto, estamos dispuestos a correr el riesgo, ¿verdad? Luego, estamos haciendo un pequeño resumen, pues, del cierto. Dice, se fue Abraham, se llevó con él a Lot. Resulta que el llamamiento de Abraham era que saliera él con su esposa, con su círculo más íntimo, que es el hogar. Pero aquí digamos que se coló alguien, Lot, el sobrino. Y bueno, Abraham, como era un hombre tan bondadoso, se lo llevó con él. Listo, no hay ningún problema. Luego dice, pasó Abraham por aquella tierra, luego se le pareció el Eterno. Luego en el verso 10, Abraham, hubo hambre en toda la tierra y Abraham había llegado a la tierra y resulta que hay hambre en la tierra. Pero ¿cómo así? Padre, si tú me dijiste que saliera de mi casa, de mi tierra, donde tenía todo, donde me servían el desayuno, me servían el almuerzo y me servían la comida. Me fui del Hotel Mama. Y ahora llego acá a donde tú me dices que me ibas a llevar y resulta que hay hambre en toda la tierra.
Segundo riesgo, ¿verdad? Entonces dice ahí, Abraham desciende a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba Abraham para entrar, dijo a Sarai, entonces viene acá otro riesgo. Empieza, llega con su esposa era de un semblante muy hermoso. Aquellos hombres de Egipto eran personas muy lascivas, personas muy que no guardaban los mandamientos y empezaron a mirar a Sarai. Abraham se sintió como, bueno, ahora tuvo un temor, dijo, ahora por causa tuya, pues por tu hermosura, me van a matar. Si yo digo que soy, si decimos que tú eres mi esposa, ellos me matan porque no guardan aquí Torah ni nada, esto es un pueblo pagano, me van a matar. Entonces Abraham dice, di por favor que tú eres mi hermana, ¿verdad? Entonces ahí vemos el riesgo de caminar cuando salimos con el Eterno, ¿verdad? Hay riesgos, ¿sí? Pero de todos ellos los librará el Eterno. Aquí vemos que el faraón estaba ya a punto de tomar a Sarai cuando el Eterno envía una plaga allí para evitar que el faraón tocara a Sarai. Parece que este hombre era un hombre como que todavía tenía algunos principios morales y éticos, ¿verdad? Porque él sí le dijo, ¿cómo has hecho esto? Casi me haces tomar a esta mujer que es tu esposa, ¿verdad? Entonces parece que este hombre sí tenía algunos, todavía le quedaban algunos principios morales y éticos, pero en general en el pueblo de Egipto era un pueblo que tenía muy bajo nivel en su moral. Entonces aquí vemos cómo el Eterno libra a Abraham, ¿cierto? Luego en el capítulo 13 dice que ya sube Abraham de Egipto nuevamente hacia la tierra. Cuando se va hacia la tierra, se sube. Cuando se sale de la tierra, se baja, ¿no? Bueno, luego dice, Abraham era rico, volvió por sus jornadas. Y aquí hay algo bien interesante. En el verso 3, capítulo 13, dice, volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel. Betel significa la casa de él, o sea, la casa del Eterno, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. O sea, él en algún momento se halló entre Betel y Jai, que es Betel la casa del Eterno y Jai significa ruina, ¿verdad? Y él estaba ahí en el medio. Muchas veces uno está aquí en el medio y depende de la decisión que uno tome, o me conduce hacia la casa del Eterno o me conduce hacia la casa de ruina. Depende de la situación que tome, de la decisión que tomemos, ¿verdad? Dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y tiendas y la tierra, oigan esto. Entonces, Abraham fue llamado. Él salir con su esposa de allí porque él iba a hacer de él, de ese hogar, iba a ser una nación grande y apartada. Primero, salió con él Harán el papá. El papá como que se pegó ahí y fueron, perdón, Terach, y fueron a Harán. El papá de Abraham era Terach, y fueron a Harán. Y hasta que el papá no murió, el Eterno no le habló a Abraham. Cuando Tera murió, entonces Abraham, capítulo 12, pero Abraham había dicho, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre. Y resulta que Tera, el padre de Abraham, había salido con él. Entonces llegaron a Harán y hasta que no murió el padre de Abraham, no se reinicia como ese llamamiento, la dinámica de ese llamamiento. Entonces, pero faltaba un eslabón todavía por resolver y era Lot. Entonces, ¿qué pasa? En el verso 5 dice, también Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas, tiendas y la tierra no era suficiente para ellos, para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchos y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra.
Entonces, aquí empezó a haber como problemitas entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot, ¿verdad? Y hay un verso que dice allí, en el verso 7 dice, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Aquí como que se añade esto, pero esto hay que entenderlo bien a profundidad. Muchas veces, hermanos, nos encontramos en situaciones donde vamos a tener diferencias con otras personas. Puede ser de la misma familia, puede ser de la misma comunidad. Pero ojo, que a nuestro alrededor hay otras personas que están viendo, Allá estaba, allí habitaba el cananeo y el fereceo. Había un conflicto allí. ¿Cuál era el testimonio que se iba a dar entre esas personas? ¿Verdad? Allí estaban peleando los pastores, los siervos, los empleados, traigámoslo al contexto, los empleados de Abraham con los empleados de Lot. Y alrededor, haga de cuenta que usted tiene una tienda acá de comercio, al lado está un vecino suyo con otra tienda, aquí están unos empleados suyos y aquí al lado están otros. Y resulta que ellos terminan peleando, pero alrededor de usted hay mucha gente, hay comerciantes, clientes. ¿Cuál va a ser el testimonio que usted dé? Y que sus empleados den, ¿verdad? O en una sociedad, por ejemplo, usted tiene una sociedad con alguien y hay unos que están a favor de aquel y otros que están a favor suyo, ¿sí? Están tienen algunas diferencias. Entonces vamos a ver cuál es el testimonio que vamos a dar. Vamos a ver el ejemplo de Abraham. Entonces Abraham dijo a Lot, Abraham se dio cuenta de esta situación, ¿verdad? Entonces aquí hay otro riesgo. Cuando tenemos esas diferencias con aquellas personas cercanas, socios, trayéndolo al día de hoy. Entonces dijo Abraham a Lot, y miren esta actitud. Por eso Abraham es llamado el padre, lo llaman algunos el padre de la fe, el padre de la emuná. Y por eso dice Pablo, el apóstol Pablo, que si nosotros estamos en el Mesías, entonces somos linaje de Abraham. Pero eso no es algo así teórico o simplemente intelectual o académico. Es porque si estamos en el Mesías y como el Mesías es la simiente de Abraham, así como Abraham, el padre del Mesías, vivía su vida, así el Hijo, o sea, la simiente que es el Mesías, vivió su vida. Y si nosotros estamos en el Mesías y somos linaje de Abraham, pues tenemos que caminar como caminó Abraham, como caminó el Mesías. Entonces mire lo que hizo Abraham acá. Abraham era un hombre totalmente desapegado a lo material y fue muy bendecido. Dice, Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos. ¿Por qué va a haber un altercado si somos hermanos? Prima nuestra hermandad, prima nuestra relación de amistad, es lo primero que debemos conservar tú y yo antes que lo demás. Dice, que no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores o mis trabajadores, mis empleados, mis siervos y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Entonces, ahí esto se llama una separación conciliadora. ¿Podemos separarnos? Sí, podemos separarnos, pero no vamos a quedar como enemigos. Tú y yo vamos a quedar como hermanos. Pero por causa de que se están peleando nuestros siervos, nuestros pastores, es mejor que nos separemos ahora. Mira que la tierra es muy grande y la tierra nos puede sostener a ambos. Y miren esto, generalmente cuando se trata de escoger, uno escoge primero, ¿verdad? Uno escoge primero. Por ejemplo, si aquí trajeran una torta bien rica, pues inmediatamente estaría, bueno, yo quiero esta.
Yo quiero este pedazo que está muy bueno. Uno quiere escoger primero, ¿verdad? Y se olvida de los demás. Pero Abraham acá actuó totalmente contrario. Dijo, Abraham le cedió. Y qué difícil es ceder, hermanos. Qué difícil es ceder. Abraham le cedió a Lot la oportunidad de escoger. Escoge tú. Dice, si fueres a la mano izquierda, si tú escoges que vas para la izquierda, listo, yo me voy para la derecha. Si tú escoges que vas para la derecha, no hay problema, yo me voy para la izquierda. Abraham tomó el riesgo. Abraham tomó el riesgo, bueno, que él escoja. ¿Por qué? Porque él dependía del Dios Todopoderoso, que estaba guiándolo y que le había dado una promesa. Independientemente de lo que aquel escoja, el Eterno ya ha trazado mi camino. El Eterno es soberano, Él es soberano y Él, independientemente de la decisión que tome Lot, que ya el Eterno sabe cuál es, porque Él controla su mundo, pues para donde yo vaya, ese es el camino que Dios ha elegido a mí. Entonces, si fueres de la mano izquierda, yo iré a la derecha, si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos. Y aquí hay otra cosa bien interesante. Alzó Lot sus ojos y vio, entonces el Lot no desaprovechó esa oportunidad, ¿verdad? Si a usted le van a escoger, wow. Yo aprovecho, entonces mismo usted alza sus ojos y empieza a mirar con sus ojos, con los suyos, no con los ojos de Dios. Usted empieza a escoger con sus ojos lo que sus ojos creen que es lo mejor. Alzó sus ojos y vio toda la llanura del jardín, que toda ella era de riego. Y mire, como del huerto del Eterno, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Y hay unas versiones que dicen como el huerto del Edén. Entonces, miren cómo los ojos lo hacen ver a uno espejismos. El deseo propio de satisfacción lo hace ver a uno como si fuera el Edén, como si fuera, ¿verdad? Lo mejor, como si fuera lo más adecuado. Entonces Lot alzó sus ojos y resulta que escogió y poco a poco se fue moviendo hacia esa dirección según sus ojos lo guiaron y terminó ¿dónde? En Sodoma y Gomorra. Y de allá fue rescatado. Lot, sí, Lot, el, el sobrino de Abraham. Sobrino. Entonces Lot se fue yendo hacia donde sus ojos le guiaron. Eso, buscó lo mejor, la llanura, una belleza, según sus ojos. ¿Y terminó dónde? En Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura, en el 11 del Jardín, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Listo. Luego por allá llegan, hubo una guerra, Lot es tomado, ¿qué? Cautivo, fue tomado preso, ¿verdad? Fue tomado preso. Y aquí vemos a un Abraham amoroso que no tenía absolutamente ninguna raíz de amargura contra su familiar. A pesar de las diferencias que tuvieron, a pesar de que se apartaron, Abraham fue que en rescate de Lot. ¿Verdad? ¿Cuántas veces usted y yo hemos tenido algunas diferencias? Hemos tenido algunas separaciones, ¿verdad? Hemos tenido algunas separaciones, incluso en la misma comunidad, ¿verdad? Gente que ha estado con nosotros y se han separado. ¿Cuántas veces se nos ha pasado por la mente el orar por esas personas? El hacerles bien, o de pronto si nos las encontramos, o si están en alguna situación difícil,
¿Cuántas veces se nos ha pasado ayudarles? ¿Verdad? Y este es un momento para reflexionar, ¿verdad? Reflexionar, acordarnos de todas esas personas que han pasado durante toda nuestra vida, incluso en el cristianismo, cuando estuvimos allá, tuvimos muchas personas, maestros, compañeros de comunidad, que hoy ya no están con nosotros. Incluso hoy día en este contexto, muchas personas, el Eterno ha permitido que algún día nos encontramos con ellas y hoy ya no están con nosotros. Pero dejamos el corazón abierto o lo dejamos nuestro corazón cerrado. Cerramos nuestro corazón para que esas personas nunca más volvieran a entrar a nuestro corazón. Maestros, hermanos de la comunidad que estuvieron con nosotros y ya no están. Y por alguna u otra razón partieron porque no estuvieron de acuerdo con esto, con aquello, con lo otro. ¿Cuál fue la actitud de nuestro corazón? ¿Los vemos como nuestros enemigos o como nuestros hermanos aún? Y aún tenemos nuestro corazón abierto para que en el momento que ellos necesitaran ayuda y nosotros pudiéramos hacerlo, estemos dispuestos a ayudarles. Como dice el proverbio, mientras en ti esté el poder para bendecir o para ayudar a tu enemigo o a tu amigo, hazlo, dice el proverbio, ¿verdad? Entonces vemos acá a Abraham, o Abraham, todavía no era Abraham. Abraham estuvo dispuesto a ayudar a su sobrino, a pesar de que ya se habían ¿qué? Separado, ¿verdad? O sea, Abraham no quedó enemigo, no quedó enemigo de Lot, y estuvo dispuesto y corrió el riesgo, oiga, corrió el riesgo por causa de Lot. Estuvo dispuesto a ir a la guerra, se armó y fue con varios hombres y fue con 300 hombres y fue y rescató a Lot. Entonces, pensemos por un momento en aquellas personas que estuvieron con nosotros. Pensemos así rápidamente con todas esas personas que han estado con nosotros, maestros que tuvimos en el pasado, hermanos de la comunidad. Pensemos en ellos y vamos a cambiar la actitud que quizás tuvimos hacia ellos. Vamos a cambiar nuestro pensamiento y vamos a hacer como Abraham. Estamos dispuestos. Estamos dispuestos, Padre, que si tú nos necesitas para ayudar a estas personas, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar para ayudarles porque también son tus hijos y también tú tienes tu trato con ellos, así como lo tienes con nosotros. Pero estamos dispuestos, ¿verdad? Muy bien, porque lo más fácil es quedar de enemigos y ya, y recordar la ofensa, y es que no estuvo de acuerdo con esto, con aquello, y ya, y se fue por allá con otro, con otras, con otra comunidad, en fin, es lo más fácil, pero no. Cerremos la mente y el corazón a todos esos argumentos de la inclinación, del bien y del mal, del desear hará, de la mala inclinación. Entonces, Abraham rescató a Lot, ¿verdad? Muy bien, después de que Lot se separa de Abraham, ¿verdad? Entonces mire lo que viene acá. Y el Eterno dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Entonces mire la diferencia. Lot alza sus ojos por sí mismo, por lo que sus ojos ven, lo que él cree que es lo mejor, lo que él cree que es lo que le traerá prosperidad, bendición. Pero acá vemos que el Eterno le habla a Abraham y le dice, alza ahora tus ojos. Entonces, esto nos deja una enseñanza. ¿Cuándo es que vamos a alzar nuestros ojos? Nos vamos a dejar llevar
por los deseos propios, los deseos egoístas, los deseos de autosatisfacción, incluso los deseos de supervivencia o las necesidades de supervivencia, o nos vamos a dejar llevar por el Eterno. Cuando Él nos diga, alza tus ojos y mira, porque esto es lo que yo te daré a ti. ¿Verdad? ¿Cuál de los dos? Ahí vemos dos situaciones con dos personas. ¿Verdad? También debemos aprender a alzar nuestra mirada, pero con la voz del Eterno. Cuando Él nos diga, ahora sí, alza tu voz. Y tenemos que aprender también que hay veces que la voz del Eterno, digamos que somos nosotros los que retrasamos, por decirlo así, que el Eterno nos hable o continúe con el proceso que Él ha empezado en nosotros. Y claro, recibimos las ayudas de Él, porque dice la palabra que su llamamiento es irrevocable. Entonces, acá vemos que hasta que Lot no se apartó de Abraham, entonces no vino la voz de Dios. Entonces, muchas veces uno en su terquedad insiste y persiste en estar en situaciones o incluso en sociedades o con personas. Cuando el Eterno ha dicho una palabra, ya ha dicho una promesa y uno insiste por su propio camino, uno insiste y uno insiste. Pero Dios en su bondad incluso, a veces uno se pregunta, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto con tal o tal persona? Resulta que para que se puedan cumplir ciertas promesas, entonces hay momentos en que tienen que haber separaciones en sociedades, en muchas cosas, ¿verdad? Y por eso dice acá, el Eterno dijo a Adán, después que Lot se apartó de él, ahí vino la voz del Eterno, ahora sí, alza ahora tus ojos, ¿verdad? Alza ahora tus ojos. Entonces nosotros tenemos que aprender, o incluso trabajos, hermanos. Hay veces que hay trabajos que obstruyen trabajos, negocios, actividades, algunas cosas que obstruyen que el plan de Dios pueda continuar. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Pues Él hace que mueve todas las cosas para que una persona pierda el trabajo o para que una persona, en fin, para que se termine una sociedad, porque, o un viaje, porque hay situaciones con las cuales el Eterno no permite que avancemos, porque obstruyen, porque son obstáculos. Y no vamos a hablar de malo o de bueno, no, sino que simplemente el Eterno te hizo un llamamiento, nos hizo un llamamiento, ¿verdad? Y Él va a quitar todo lo que estorbe o se oponga para que ese llamamiento avance, ¿verdad? Él va a quitar, Él va a ir podando, digámoslo así, va a ir podando, va a ir quitando, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? Mantenernos siempre pendientes, atentos a la voz de Dios. Luego viene la liberación de Lot, luego viene Malquisedec, bendice a Abraham. En los comentarios judíos dicen que Malquisedec era Shem, el hijo de Noé. Pero eso pues lo dice en la tradición oral. Ya luego viene, Dios promete a Abraham un hijo, en el capítulo 15, vino la palabra del Eterno a Abraham en visión diciendo, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón de sobremanera grande. Y responde Abraham. Entonces, aquí vemos que Abraham dice, bueno, sí, Señor, tú eres mi escudo, mi protección, claro que sí, yo lo reconozco y lo he vivido y tú has sido, me has sacado, librado de todos los riesgos que he tenido hasta el día de hoy desde que hiciste mi llamamiento. Entonces, ahora qué, Señor, ¿qué me darás
siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer. Entonces dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces luego dice, luego vino la palabra del Eterno, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera, le dijo, le mostró los cielos, así como las estrellas será tu descendencia. Y entonces miren algo acá, para que entendamos un poquito de la fe. También el riesgo inherente que lleva la fe. Abraham ya era un hombre mayor, ¿verdad? No tenía hijos. Su esposa era estéril. Y el Eterno viene y le dice que así como las estrellas que no se pueden contar, así sería su descendencia. Entonces, ¿cómo puede ser esto posible? Incluso Abraham le pregunta, ¿verdad? Que él siendo de tantos años y su esposa también, que ya no puede parir, pero él creyó en su corazón de que él tenía un Dios que hace las cosas que no son como si fuesen. El Dios de los imposibles. El Dios que controla y que maneja toda su creación. Para el cual no hay absolutamente nada imposible. Entonces Abraham escuchó esa promesa de Dios, una promesa, él la escuchó, no la vio, la escuchó y creyó. Y por eso se dice en el verso 6, y creyó al Eterno y le fue contado por justicia o por mérito. Entonces, este es el mismo lenguaje que utiliza el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él habla del Mesías, creer con el corazón. Se cree con el corazón, ¿verdad? Para justicia y se confiesa con la boca para salvación. Entonces, ninguno de nosotros estuvo en la época de Yeshua, ninguno de nosotros lo vio con estos ojos, pero es posible creerle a Dios con el corazón, sí o no. Creerle y caminar conforme a esa palabra, a esa promesa. Si el Eterno ha dicho que nosotros, que el viejo hombre, ese viejo hombre pecaminoso, egoísta, murió con el Mesías juntamente en su muerte, fue sepultado y fue colgado en ese madero para que ya nuestro cuerpo no obedezca al pecado, porque todavía estamos luchando con el pecado, porque todavía estamos pecando. Tenemos que revisar nuestra fe, examinar nuestra fe, como dice el apóstol, examinaos vosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que examinarnos todos los días. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con esa fe? ¿Por qué no estoy caminando conforme a lo que el Eterno, a la palabra de Dios, a lo que ya pasó incluso en ese madero? Si Él lo está diciendo de generaciones en generaciones, como cuando el pueblo salió de Egipto y el Eterno les dijo, yo los voy a llevar a una tierra, ya caminen, ya esa tierra se las entregué, es suya. Y solamente 2 de la multitud que salió de Egipto, solamente 2 entraron. 2. Oiga eso, de una multitud que salió de Egipto, solamente 2 personas lograron entrar. Porque esas personas creyeron sin ver. Por eso dice el Habacuc y Pablo dice que el justo vivirá por la fe, la fidelidad a la palabra de Dios, la fidelidad a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios dice.
¿Con cuáles ojos estamos mirando? Con los ojos de Dios, de la palabra, que la palabra es ¿qué? Lámpara a tus pies. O estamos mirando con nuestros propios ojos. Allí es donde tenemos que hacer una reflexión, ¿verdad? Y empezar a creerle a Dios, pero de corazón. Empezar a caminar y creer que lo que Dios ha dicho es cierto y así se cumple. Si el Eterno dijo que en el Mesías fuimos sepultados, entonces yo le creo porque mi viejo hombre que antes pecaba y que antes le gustaba, que antes se enojaba, que antes peleaba, era contencioso, que antes hacía esto, aquello, ese hombre está muerto. Ese hombre está sepultado ahí en la sepultura del Mesías. Y si el Eterno ha dicho que el Mesías lo resucitó y lo levantó de los muertos, entonces, y que yo fui levantado juntamente con el Mesías, entonces yo debo creer que yo también fui levantado a una nueva vida, a una nueva creación. Como decía el apóstol, ya no vivo yo, más vive el Mashiach en mí. Entonces esto es un asunto de fidelidad, de fe. Fidelidad es fe. Esto es un asunto a quién le creemos. A Dios, a lo que dice el mundo, a lo que dicen mis ojos, mis razonamientos, o le estoy creyendo a Dios, ¿verdad? Ahí tenemos que tomar decisiones, tomar el riesgo. Ahí tenemos que tomar el riesgo. Cuando tomamos la decisión de seguir a Dios, claro, vamos a tener un riesgo. Pero, por ejemplo, yo les hago esta pregunta. Siempre que usted se sube adelante de un carro, ¿qué es lo primero que usted hace? Cuando usted sube acá no, en un carro, por ejemplo, particular, al lado derecho, ya uno está acostumbrado a ¿qué? A ponerse el cinturón, ¿verdad? ¿Cierto que sí? No, que mismo el cinturón. Yo lo primero que hago es el cinturón, rack, ¿cierto? El cinturón. Inmediatamente uno se abrocha el cinturón. Siempre que usted ve que una persona se monta a una motocicleta, o si usted alguna vez ha montado en moto, ¿qué es lo primero que hace? Ponerse el casco, asegurarse, ¿no es cierto? Uno lo primero que hace es asegurarse. Y cualquier situación de riesgo, uno lo que primero busca es ¿qué? La seguridad. Por ejemplo, cuando usted sale de su casa y deja la casa sola, ¿qué es lo primero que usted hace? Cerrar bien. Y vamos a mirar las ventanas. A ver, están bien cerradas, la puerta está bien cerrada, ¿cierto? A ver el fogón que no se me haya quedado el arroz ahí con, ¿cierto? Ahí que haga un incendio. Lo primero que hacemos, cerrar bien las puertas. Cualquier situación que usted enfrente de riesgo, lo primero que usted busca es la seguridad. Como dice el dicho, más vale la seguridad que la policía. Cuando usted va a hacer una inversión, ¿qué hace usted? Usted se asegura que su platica esté bien aseguradita, ¿cierto? Cuando usted va a invertir, por ejemplo, entonces usted se asegura que su plata esté bien asegurada. Pero, ojo con esto, usted busca la seguridad, por ejemplo, usted dice, bueno, voy a poner mi plata en un CDT, ¿cierto? Ahí estoy segura, ahí está un banco muy fuerte, con activos, billones en activos, la plática mía no se me va a perder ahí. Pero resulta que el banco le paga altos o bajos intereses. Bajos intereses. ¿Por qué? Porque su plata, el banco le está dando a usted una aseguranza.
banco le está diciendo a usted, esta plata yo se la tengo muy asegurada. Usted no tiene ningún riesgo de perder su plata y por eso le va a pagar poquito. Pero resulta que a usted le presentan un negocio, una inversión donde hay un alto riesgo, ¿cierto? Y cuando hay un alto riesgo, ¿qué le ofrecen a usted? Ganancias altas, rendimientos muy altos, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque el dinero no tiene la misma seguridad que tiene si usted la depositara en un banco. ¿Ven la diferencia? Es decir, a mayor riesgo, mayor, no, a mayor riesgo, mayor ganancia. A menos riesgo, menor ganancia, menos rentabilidad. ¿Ve? Menos rentabilidad. Entonces, ahí vemos algo bien interesante, que todas estas, cuando tomamos todas estas seguridades, digamos, el asegurar siempre, todo esto parecieran formas, diferentes formas de reducir el riesgo. Entonces, siempre estamos buscando reducir el riesgo y actuar, ¿qué? De forma segura, ¿cierto? En el caso de nuestro padre Abraham, debemos reconocer que él no estaba particularmente decidido a ir siempre por lo más seguro. Él salió, desde el mismo momento que él salió, sin saber a dónde iba, había un gran riesgo, porque él no sabía para dónde iba. Es decir, su platica, puso su platica ahí, pero sí, una cosa, le ofrecieron esto y aquello, una tierra, pero él no vio nada. Él dice, bueno, me están diciendo que salga de todo lo que yo dejé a una tierra mucho mejor. Él enfrentó el riesgo. No había nada seguro, pero él decidió correr el riesgo. Atendió la voz y salió, ¿verdad? Cuando la situación lo requirió, él tomó grandes riesgos y como él tomó grandes riesgos, por la voz de Dios, por esa voz que le hablaba, cosechó ¿qué? Grandes recompensas. Por eso decíamos ahora, a mayor riesgo, mayor será la recompensa. Y eso es lo que muchas veces nosotros, hermanos, nos limitamos a Dios porque no estamos dispuestos a correr el riesgo. Y quizás Dios, el Eterno, te ha estado hablando durante muchos años, nos ha estado hablando que salgamos de X situación económica, en fin, cualquier situación Él te está diciendo y tú lo sabes en tu corazón. Él te dice, sal fuera, sal, vete de ahí, termina con ese ciclo. Incluso puede ser un hábito, incluso. Dice, sal de ahí, para allá, sal que yo te llevaré a otra cosa, a otro nivel mucho mejor. ¿Pero qué? Entonces viene que el miedo, el temor a perderlo todo. A perderlo todo. Y ahí se hacen muy reales las palabras de nuestro Mesías. El que pierda su vida en este mundo por causa de mí, la hallará, la ganará. ¿Ve? Lo que le pasó a Abraham, hermanos, este es el verdadero evangelio. Este es el evangelio y este es el mensaje eterno. Sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de tu zona de confort. Sal de todo aquello que tú piensas que es tu propia vida. Sal de allí. Porque el Eterno te está llamando y te quiere llevar a un mejor lugar. Abraham recibió ese evangelio. Ese es el mensaje. Sal de tu tierra. Entonces, Abraham obtuvo cosechó grandes recompensas, como vemos en la parashá de esta semana, Lelejá, como dice en Génesis 15:1.
15:1. Después de estas cosas, la palabra del Eterno vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, no te dé miedo salir, no te dé miedo. Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Es decir, parafraseando, el Eterno le dijo a Abraham, Abraham, sal, corre el riesgo, porque yo soy tu escudo y tu ayuda. Yo soy el que te va a llevar. No eres tú, no es tu inteligencia, no es tu habilidad para los negocios. Soy yo el que voy a estar hasta hacer tu escudo y tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer el Damaseno. ¿Por qué Abraham necesitaba esta amonestación o exhortación contra el miedo? Porque este encuentro que Abraham tiene con el Eterno había sucedido justo después de que él había enfrentado esos otros riesgos que vimos ahorita, probablemente refiriéndose a toda esa situación de riesgos que él ya había tenido durante su vida y que iba a tener. Entonces, el Eterno le dice, no temas, no tengas miedo. Y esa es una de las luchas primarias que nosotros tenemos, los miedos. Muchas veces los miedos nos estancan, no nos dejan avanzar. Nos da miedo el cambio. El cambio nos da miedo, ¿cómo se dice? Electriza, nos inmoviliza, nos incomoda, nos inmoviliza el miedo, nos, nos paraliza, esa es la palabra, gracias Ofelia. Nos paraliza el miedo porque tenemos miedo. Y hay veces que realmente nos quedamos estancados precisamente por esos miedos. Lamentablemente así es. Pero tenemos que recordar estas palabras. No temas. No temas. Sal de ahí. Y quizá el Eterno ha hablado a nuestro corazón. Sal de ahí, de ese territorio de idolatría, de ese territorio que no te conviene para nada. Sal de ahí porque ahí no te voy a edificar, ahí no te voy a bendecir y hasta que no salgamos no vamos a ser bendecidos. Hasta que no salgamos del territorio donde Dios nos está diciendo que salgamos, no vamos a ser bendecidos. Porque la promesa tiene un condicional. Sal de tu tierra, tu parentela y te haré una nación grande. Y solo si sales, te haré esto. Pero tienes que dar el primer paso. Tienes que creer. Abraham había tomado riesgos por el Eterno antes, comenzando con su llamado inicial, que abre esta parashá. Entonces Hashem le dijo, coloquemos Génesis 12:1. Entonces el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Mira que el Eterno tiene una tierra mejor para nosotros, para sus hijos, para aquellos que Él llama. Por eso el Mesías decía, y que no seamos parte de ese grupo, porque el Mesías dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que salen, los que salen. Todos son llamados a salir de la tierra y su parentela y de todo, pero pocos son los escogidos, que son los que salen. ¿Por qué? Porque se quedaron paralizados por el miedo. Vete de tu tierra, de todo lo que representa tu vida, todo donde tienes
depositada tu fe, tus apegos. Tu vida está puesta ahí. He puesto toda mi vida en este trabajo. Toda mi vida está en, ¿no han escuchado esa expresión? Toda mi vida está en esta empresa. Toda mi vida está en esta empresa. Toda mi vida está en este trabajo. Y voy a recibir la pensioncita y con eso voy a morir. Con la pensión. Esa es la realidad del ser humano. Porque nos incomodan los miedos. Nos paralizan. De entre tus parientes. Entonces, me da miedo que me deje de hablar mi hermano, mi mamá, mi papá, fulano, será sutano, claro, porque el Eterno me está llamando a un cambio, a salir de mi entorno. Pero como mi familia no está de acuerdo, entonces me da miedo que los vaya a perder. De tu parentela, de la casa de tu padre, de tu entorno cultural, de toda la cultura, de todo lo que vives, vas a perder tus amistades. Porque es que si me ven que estoy estudiando la palabra de Dios, ya fulanita o fulanito no me va a volver a hablar. Porque estoy estudiando la palabra y ellos están en otra cosa. Entonces ya no voy a estar en esas reuniones que se tomaban sus traguitos los viernes, los sábados. No, ya no puedo ir, ya no, estoy en otra cosa. No, pero me da miedo porque es que voy a perder mi entorno, mis amistades. Voy a perder mi membresía social. Ya no me van a dejar entrar al club social donde acostumbraba a ir los fines de semana. Porque ahora voy a estar en el Shabbat. Ahora voy a estar con otra comunidad, con mis hermanos, aprendiendo a seguir la voz de Dios. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y miren esto, hermanos, que aquí es donde nosotros erramos. No salimos de acá porque tenemos miedo a perder todo lo que representa nuestra vida, bienes materiales, la familia en la sangre, carnal, esto y lo otro. Pero realmente estamos perdiendo esto, por esto. Porque si nosotros entendiéramos que saliendo de acá, ahí realmente es cuando vamos a hacer ¿qué? Cuando los demás se bendecirán. Pero me quedo acá. Me quedo acá y aquí no voy a ser de bendición para nadie. Nadie se va a bendecir en mí. Me quedo acá porque ahí me siento bien, porque no quiero perder esto, no quiero perder aquello. Pero cuando cuando el Eterno me habla y me dice, sal, no temas, que yo soy tu escudo, y salgo, confío en la palabra de Dios, entro aquí a una nueva dimensión, a un nuevo terreno. Aquí el Eterno empieza a hacer de mí una persona grande. No por los valores de este mundo, sino por los atributos de Dios. Aquí la gente. Aquí necesito la fama para que me vean grande. Y la fama es perecedera. Aquí es Dios el que se encarga de darme un nombre grande. Y usted no necesita hacer publicidad. Usted no necesita estar en las redes sociales o ser un grande influencer para que su nombre crezca, porque es el mismo Dios el que engrandecerá tu nombre. ¿Ven la diferencia? Y te bendeciré. Todos los pasos que tú des serán benditos. Incluso la bendición material. La bendición material, porque dice la palabra que la bendición del Eterno no trae con ella aflicción. Pero aquí podemos ser muy poderosos, muy ricos, pero la aflicción siempre estará ahí con nosotros. El estrés,
que esto, que lo otro, que por allá, el dolor de cabeza, por aquí y por allá. Aquí es el Eterno quien te está bendiciendo y Él va a cuidar de lo que es tuyo. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y como decía ahora en las traducciones hebreas, dice, y se bendecirán en ti. Aquí serás bendición para todas estas personas, inclusive. Serás bendición, pero acá no, aquí. Pero tienes que salir. Hay que dar el paso. Entonces, Abraham, por supuesto, es un ejemplo para nosotros en el camino de la fe y podemos aprender de él algo acerca de la fidelidad que corre riesgos. Primero, seguir a Dios requerirá riesgos en los momentos más críticos. Hay un conocido Midrash que explora este mandato del Eterno de salir. Rabí Berequilla dijo, ¿a qué se parecía Abraham? ¿A qué se parecía Abraham? A un frasco de mirra cerrado con una tapa hermética y acostado por allá en un rincón para que no se difunda su fragancia. O sea, haga de cuenta un frasco de perfume muy costoso, pero bien cerrado y por allá arrinconado para que ese aroma no se extendiera. De manera similar, el santo bendito sea le dijo a Abraham, viaja de un lugar a otro y tu nombre se engrandecerá en el mundo. Por lo tanto, vete. Entonces, mientras Abraham estuviera seguro en su propio país, entre sus parientes y en la casa de su padre, él estaba lo suficientemente seguro, ¿verdad? Pero no tenía ningún impacto en el mundo. ¿Se parece esto a nuestra realidad? ¿Sí o no? ¿Por qué no causamos impacto ni siquiera con los de nuestra propia familia? ¿Por qué? Porque estamos ahí. Estamos como este frasco, tenemos un perfume, somos un perfume muy bueno, pero está herméticamente cerrado y por allá en un rincón. No se ha destapado, no hemos salido. No hemos salido y por eso no impactamos ni a los de nuestra propia familia. Pero al embarcarse, Abraham en el arriesgado viaje hacia destinos desconocidos, difundió el conocimiento del Eterno y se convirtió en fuente de bendición para todas las naciones. Podríamos perder algo del impacto de este midrash si olvidamos que la mirra es una sustancia preciosa, algo que hay que proteger y que abrir la tapa conlleva el riesgo de perder su valor, incluso cuando su valor real, su aroma, se difunde. ¿Ven la analogía? Si abrimos, claro, el perfume se va ¿a qué? A esparcir, como que se perdió y se pierde el valor. ¿Pero qué? Pero realmente se esparció. Del mismo modo, si optamos por ir a lo seguro en nuestro caminar con Dios, es poco probable que tengamos mucho impacto en el mundo que nos rodea. Si nos enfocamos en sobrevivir, podemos olvidarnos de prosperar. Segundo, no dude en incluir a Dios en su evaluación de riesgos. El primero, seguir a Dios requerirá riesgos en los momentos más críticos. Dos, no dude en incluir a Dios en su evaluación de riesgos. Después de que Dios promete una recompensa, Abraham, quien respondió con una obediencia sin palabras al comando o a la voz de Sal, él recupera su voz y presenta una queja ante el Todopoderoso. ¿Qué recompensa me puedes dar ya que no tengo hijos y no tengo un verdadero heredero? Pero el Eterno le dice, mira al cielo, cuenta las estrellas y puedes contarlas. Así será tu descendencia. Y él creyó al Eterno y se lo contó por justicia. Y en su carta a los Romanos, Pablo explora esta dinámica de la fe. Abraham no se debilitó en la fe cuando consideró, colócame allí, Romanos 4, 19 al 21, para que miremos la dinámica de esta fe que tuvo Abraham, explicada por el apóstol Pablo. Romanos 4, 19 al 21, para que veamos el corazón de Abraham, su fe en el Eterno. 4, 19 al 21.
Dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, él vio su cuerpo, o sea, él no negó la realidad de su existencia, tampoco se trata de eso, que ya estaba como muerto, pues que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no que titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, o sea, en la palabra de Dios, en la promesa, dándole ¿qué? Gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. ¿Ve? Primero, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? Pero si nosotros estamos alejados de Él, somos nosotros los que nos alejamos de Dios, pues ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios si estamos escuchando otras voces? Le estamos diciendo a Él, ¿sabes qué? No, tengo a alguien más importante, una voz más importante que quiero escuchar. Tenemos que resolver en nuestro corazón, querer, desear escuchar la voz de Dios, como el niño cuando está por ahí perdidito, que se pierde de la mano de su padre y su madre. ¿Qué es lo primero que ese niño desea escuchar? La voz de su padre o de su madre, ¿verdad? Porque se siente perdido en un centro comercial. El niño se le perdió. ¿Y qué es lo que el niño? Papá, mamá, lo primero que cuando escucha esa voz de ese papá, de esa mamá, vuelve la alegría, vuelve el alma, podemos la vida, vuelve a ese niño, ¿verdad? Cuán deseosos estamos de escuchar la voz de Dios como esos niños. O solamente estamos viviendo un camino religioso, un camino de simplemente cumplir con ciertas actividades y programas. Pero ¿qué pasa con la voz de Dios? ¿Qué pasa con la voz de Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Queremos escuchar la voz de Dios? ¿Caminar por la voz de Dios? Y eso es como decir la presencia de Dios. La presencia de Dios es su voz. Porque Dios no es corpóreo, Él no tiene cuerpo, Él es espíritu. Pero Él habla, Él nos habla. Por eso dice aquí, y se manifestó Dios a Abraham. Inmediatamente vino la palabra. La presencia de Dios, cuando decimos estoy en la presencia de Dios, no es por una emoción o un canto, sino porque estás escuchando la voz de Dios constantemente. Eso es la presencia de Dios. Cuando estamos escuchando la voz de Dios, entonces podemos decir, estoy ante la presencia de Dios. No cuando viene el canto y la emoción, ay, es que el Señor se movió muy bueno y que no sé qué. ¿Escuchaste la voz de Dios? ¿Qué te dijo el Señor en ese canto? ¿O te estabas simplemente satisfaciendo a ti mismo? Con la hermosa melodía, porque la melodía es bonita, ¿no? Pero acostumbrémonos siempre, o más bien, pongámonos ese reto y digámonos, quiero escuchar la voz de Dios. Digámosle al Señor, quiero escuchar la voz de Dios. Padre, muéstrame qué es lo que hace que no puedo escucharte, qué está impidiendo, qué cosas están impidiendo. ¿Acaso no he salido aún? Dime qué hago, Padre. Quita todos estos miedos de mi vida que no me dejan escuchar tu voz. Entonces Abraham sabía que era biológicamente imposible para él y Sara concebir, o sea, tener un hijo, pero incluyó al Eterno en la ecuación. Y pudo creer en su promesa a pesar del riesgo de que todo fracasara y terminara decepcionado y avergonzado. Podríamos evaluarnos a nosotros mismos con esta medida. ¿Cuándo fue la última vez que realmente confié en Dios por algo que parecía humanamente imposible? ¿Cuándo fue la última vez que confié en Dios por algo que parecía humanamente imposible?
3. Asumir riesgos por Dios, por el Eterno, es una aventura para toda la vida. La frase Lech Lecha, que significa vete por ti mismo, aparece solo 2 veces en toda la escritura. Lech Lecha, sal para ti mismo. Al principio de la historia de Abraham y nuevamente cerca del final, cuando el Eterno le ordena a Abraham. Génesis 22:2. Solo 2 veces aparece esta expresión, vete por ti mismo, o vete de ti mismo, o anda por ti mismo. Y aparecen precisamente en la historia de Abraham. Génesis 22:2. Y dijo Dios, toma ahora a tu hijo, tu único. Abraham ya tenía 2, ya tenía a Ismael y tenía a Isaac, pero le dice, tu único, porque era el más amado, era el amado, era el hijo de la promesa, era el más apreciado, digámoslo así. Toma tu único a quien amas, mira, a quien él amaba, a Isaac. ¿Por qué lo amaba más? Porque era el hijo con su propia esposa, era el deseado, no, pues, no que él no deseara a Ismael, él amaba a Ismael y le dolió cuando Sara le pidió que lo echara. A él le dolió porque era su hijo, pero Isaac era el amado, el esperado con su propia esposa, ¿verdad? Y ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Miremos esta palabra, ofrécelo. Allí la traducción, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, Isaac. Aquí donde dice, y ve a la tierra, aquí es, y anda por ti, o vete por ti, a la tierra de Moría, y ofrécelo allí. Entonces, aquellos retos que Dios nos pone, aquellos riesgos donde Él nos dice, vete, y donde hay un riesgo que correr, en el primero, hacia un lugar desconocido, Él dejaba todo. Aquí, vete por ti mismo a la tierra de Moría y ofrézcalo ahí. ¿A quién? A su único hijo, al que más amaba. Abraham aquí corría ¿cuál riesgo? Perder a su hijo. ¿Ve? Pero realmente ¿qué? Lo ganó. Lo ganó. Entonces, Lech Lecha capta la atención, vete por ti mismo, de Abraham al comienzo de su viaje y nuevamente hacia el final, por lo que esta frase y su respuesta caracterizan el viaje de toda su vida. Entonces, en ambas ocasiones, Abraham se dirige a un destino desconocido. En ambas ocasiones se abstiene de hablar. Él no habló ni allá ni acá, no argumentó. Fue la voz de Dios, confió en la voz. Cuando Dios nos habla, no hay que argumentar. Ni es bueno ni es malo. Simplemente Dios habló, es lo mejor. Punto. En ambas ocasiones él se abstiene de hablar, pero acepta la palabra de Dios en silencio. Y en ambas ocasiones actúa sobre esa palabra partiendo sin demora, de una, no se puso a razonar. A medida que Abraham envejece, no es fácil consigo mismo ni espera una relación más segura con Dios, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Desde el principio hasta el final de su viaje, Abraham demuestra fe o fidelidad, que es el término hebreo que se puede traducir ya sea como fe o fidelidad, como un ejemplo para nosotros. Como señala un escritor cristiano, esto lo mandé ayer, se llama Albert Hasse, en su libro Convertirse en un místico ordinario, dice, la fe es un verbo, no un sustantivo, es una forma de vivir, no simplemente de creer. La fe es una forma de vivir, no simplemente de creer. Es nuestra respuesta a la invitación de Dios a una relación más profunda. Dejamos ir la familiaridad, la comodidad del pasado y también renunciamos a la necesidad del ego de comprender y racionalizar que ofrece tanta falsa seguridad. Y como Pedro, damos ese angustioso y precario paso
hacia el agua. ¿Recuerdan cuando Pedro caminó por las aguas? También podríamos decir, renunciamos a la necesidad del ego de comprender y racionalizar, ¿verdad? Como Abraham damos ese paso angustioso y precario, arriesgado hacia el lugar que Dios nos mostrará. Entonces la fe de Abraham lo lleva a un territorio inexplorado, el tipo de territorio que también tenemos que atravesar nosotros en nuestros días. Y esta es la fe que el Eterno le cuenta a Abraham como justicia. Algunos de los sabios judíos preguntan por qué es tan importante que Abraham crea en Dios. Después de todo, pues Abraham es un profeta y ya ha visto la poderosa provisión de Dios para su vida, así que por supuesto debe creer, ¿verdad? Pero ahora Abraham cree en la promesa de Dios, en lo que es más difícil de confiar en Dios, que es su falta de un heredero, y por eso esta creencia le es contada por justicia. En otras palabras, Abraham ya conocía a Dios, ya Dios le había mostrado ciertas cosas, protección, lo había protegido en Egipto, lo había llevado a la tierra, pero ahora, podríamos decirlo, se necesitaba una fe supernatural para poder creer en algo tan difícil como decir que iba a tener un hijo a sus 100 años y su esposa a sus 90 años. Pero aún así, creyó contra toda naturaleza. Y por eso se le contó por justicia. Es cuando creemos en Dios con respecto al asunto que es más difícil, más urgente, de los más importantes, que nuestra creencia se nos cuenta como justicia. Como Pablo le dice a sus compañeros seguidores de Yeshua en Roma, Romanos 4, 23 al 25. Dice, y no solo por él fue escrito que le fue contada. Oiga, no solo por él fue escrito que le fue contada su fe por justicia, sino también por quién. Por nosotros, ¿verdad? Por nosotros. ¿A quién? Dice, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Yeshua, nuestro Adón, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, no solo por Abraham fue escrito que le fue contada la fe de él por justicia, sino también para nosotros. Hoy podemos, hermanos, arriesgarnos 100% a creer y ser fieles al mensaje de un Mesías crucificado y resucitado, tan impopular y poco ilustrado como suena ese mensaje a la cultura dominante. Cuando lo hacemos, Dios nos lleva a una relación correcta con Él, que es el único lugar realmente seguro para estar. Porque este mensaje de un rey, un Mesías crucificado, es locura para el mundo. Pero para los que se salvan, es poder de Dios. Amén. Bendito sea el Eterno. Entonces terminamos acá, mis amados. Baruch Hashem, que el Eterno nos ayude a tener esa fe, esa fidelidad, a salir, si no hemos salido, a salir de esa zona de confort de nuestra tierra, nuestra parentela, de la casa de tu padre, a salir, hermanos. Arriesguémonos porque con toda seguridad el Eterno va con nosotros. Él es nuestro escudo. Él no nos dejará ni nos abandonará. Bendito sea su nombre por siempre. Amén.